Buenos días, hermanos. Soy José Luis y hoy quisiera compartir con vosotros un salmo que refleja el sufrimiento del creyente ante situaciones adversas, un grito desesperado de quien siente el abandono hasta del mismo Dios. Es terrible, como cristianos, vivir rodeados de tanta maldad, hipocresía y doble vara de medir, pecado en definitiva, donde muchas personas han decidido desligarse de Dios, borrándolo de su existencia, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se hace muy duro para los creyentes soportarlo, porque nuestra nueva naturaleza en Cristo lo rechaza. En este sentido, el rey David también vivió rodeado de enemigos y situaciones difíciles de persecución, como refleja el Salmo 13, que quiero compartir con vosotros y cuyo título es Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción, el cual dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Analizando el contexto en el que fue escrito el Salmo, según palabras de Teodoreto de Ciro, el rey David compuso este salmo después de haber cometido su gran pecado, lo que le lleva a no apoyarse en su propia justicia y rectitud, sino en la misericordia divina en la que dice haber confiado y de la que espera obtener la salvación. En igual sentido se expresa Diodoro de Tarso, al decir que David lo escribió mientras padecía las consecuencias de su pecado con Betsabé. Como expresa el predicador Charles Spurgeon en su comentario al texto, la estructura del Salmo se divide en tres partes. La primera la denomina la pregunta ansiosa, que abarca los dos primeros versículos. La segunda, el grito de oración, en los versículos 3 y 4. Y por último, el cántico de fe de los versículos 5 y 6. En este salmo se nos revela la impaciencia de quien le cuesta seguir soportando circunstancias tan desfavorables como creyente, el hombre que difícilmente puede seguir los tiempos de Dios debido a su limitada naturaleza, ya que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según se explica en 2 de Pedro 3:9. Por eso Dios espera y permite la maldad sin aprobarla, rechazando el pecado pero consintiendo que la copa de su ira se vaya llenando hasta que se colme el vaso y venga su terrible juicio sobre la humanidad. Por tal motivo y como nos conoce, también nos alienta su palabra para alimentar nuestra paciencia que es fruto del Espíritu Santo, y así lo expresa, por ejemplo, en el Salmo 37:1, donde dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. También en el Salmo 41 leemos: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y en Proverbios 14:29, que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. No en vano este Dios se encarnó en hombre en la persona de Jesús para redimir a su pueblo, y fue este siervo sufriente quien en toda angustia de ellos él fue angustiado, como está escrito en Isaías 63:9, siendo también ese varón de dolores del que nos habla Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres y experimentado en quebranto, pero con aquel propósito de salvarnos y redimirnos.
Este es nuestro gran consuelo, porque sabemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, según Hebreos 4:15. Como escribe Schockel en su comentario al texto, es la conciencia de la muerte lo que imprime a la vida humana el sentimiento de prisa. Dios tiene tiempo porque es eterno. El hombre no tiene tiempo porque es mortal. Los tiempos de Dios y del hombre no coinciden. Así es, al no ser nada los años de nuestra existencia terrenal en comparación con lo eterno, esta limitación temporal a veces nos lleva a desesperarnos queriendo una respuesta a las oraciones para que las circunstancias de nuestras vidas cambien de una vez por todas. Por eso debemos cuidarnos de este peligro por medio de la palabra y la oración, para que los pámpanos que somos no nos acabemos separando de la vid que es Cristo, porque cuando el gozo desaparece por largo tiempo, puede hacer crecer la semilla de la desconfianza, y esto provocar que la desesperación acabe dando fruto la ausencia de esperanza. Esta es la razón por la que en el Salmo el rey David clama con angustia, porque no tiene otra persona más que Dios a la que poder acudir para obtener el giro espiritual que finalmente se produce. Por eso en el versículo 1 el salmista se pregunta hasta 4 veces ¿hasta cuándo? Pero no temamos ese desahogo propio de nuestra naturaleza carnal, ya que Dios conoce nuestra condición creados por Él desde el mismo polvo, como expresa el Salmo 103:14. Es decir, así ha quedado reflejado en el texto sagrado para que seamos conscientes de que podemos clamar al Padre, a fin de que su poder se glorifique en nuestra debilidad. Porque lo que somos como seres caídos y llenos de pecado se nos muestra ante nuestros ojos cuando las circunstancias adversas nos rodean, y es normal que el sufrimiento nos pese y se nos haga eterno, mientras que el tiempo de placer y gozo transcurre como un suspiro ante nosotros. Por ello David en ningún momento le faltó el respeto a Jehová, porque no deja de reconocerle como su Dios y precisamente por eso acude a él con desesperación. Sin embargo, esa desesperación es la que también nos lleva a preguntarnos si Dios se ha olvidado de nosotros para siempre, como expresa el rey David, algo que demuestra necedad por nuestra parte. Es el hombre el que olvida al Dios de su salvación, como expresan los versículos 13 y 21 del Salmo 106. Y sólo los padres terrenales pueden olvidar a sus hijos en virtud del pecado, pero jamás el Padre Celestial puede hacerlo, porque eso va en contra de su propia esencia. Por eso jamás olvidó a Israel, a pesar de darle la espalda tantas veces el pueblo hebreo. Y así, cuando en Isaías 49:14 Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí, a continuación Jehová responde en el versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Como escribe Agustín de Hipona, Dios no olvida, sino que sólo aparta su rostro de un alma cuando por no tener ese alma debidamente purificado los ojos de su entendimiento, le privan de la revelación del conocimiento de sí mismo. En cualquier caso, cuando no sintamos la presencia de Dios, luchemos por no caer en la desesperación, porque a veces es necesario por algún motivo que Él conoce, ya sea para hacernos meditar y arrepentirnos del pecado cometido, ya sea para fortalecer nuestra fe por medio de la prueba, o cualquier otra razón que quizás solo Dios sabe, como vemos en el libro de Job. Por eso hagamos como hizo Job en el versículo 2 del capítulo 10, pidiendo que nos haga entender el propósito de la circunstancia adversa que permite Dios en nuestra vida, para en su caso poder arrepentirnos y cambiarla. Como se nos dice en el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo. Por eso la prueba, por dura que parezca, tiene un propósito, que puede ser comprobar nuestra fidelidad pese al duro castigo recibido,
ante la tentación de llegar a creer que Dios nos ha abandonado por dicho motivo, como cuando en Isaías 8:17 el profeta, ante el inminente castigo de Jehová contra su pueblo, escribe: «Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré». Porque como añade Isaías 30:18, Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Lo que sí es seguro es que cuando Dios se aleja de un verdadero creyente por alguna razón, nunca es un alejamiento definitivo, como escribe Timothy Cruso. A veces Jesús permite que rememos una gran distancia en medio de la oscuridad y tempestad con fatiga y angustia, como permitió que hicieran sus discípulos cuando cruzaron el mar en dirección a Capernaum, hasta que finalmente aparece caminando sobre las aguas para recibirle con gozo sabiendo que pueden confiar en él, como vemos en Juan 6, versículos 16 al 20. Así se nos revela, a pesar del castigo que sufrió el pueblo judío por mano de Jehová debido a su rebeldía, cuando en Isaías 54, versículos 7 y 8, se dice que por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y contemplando la otra cara de la moneda, también podemos considerarnos hasta bendecidos cuando esto ocurre. Así lo expresa de forma maravillosa Juan Crisóstomo en su comentario, que dice así: si detectamos el abandono temporal de Dios, si echamos de menos la luz de su rostro, es buena señal, ya que demuestra que estábamos en comunión con Él. Hay en el mundo mucha gente que no alcanza a percibir tal ausencia. No echan de menos el rostro de Dios. Jamás han alcanzado el privilegio de contemplarlo. Por tanto, no es cuando estando en medio de dificultades percibimos una ausencia temporal del rostro divino que debemos sentirnos preocupados. Lo que verdaderamente debería preocuparnos es cuando estando en pecado no la percibimos. Sentirnos olvidados temporalmente por Dios no es un castigo, es más bien una gracia. Y cuando la experimentamos no deberíamos entristecernos, sino alegrarnos pensando que hay muchísimos que no sienten esa ausencia. En el versículo 2, el rey David se sigue lamentando del drama que lleva por dentro su alma y que le sume en la tristeza, mientras contempla cómo sus enemigos siguen enaltecidos contra él. No solo nos duele lo que nos sucede, sino que ese dolor se incrementa cuando escuchamos las risas burlonas de aquellos que se alegran con nuestra miseria y somos por ello escarnecidos. Sentimos ahora qué debió sentir Jesús a lo largo de su pasión, cuando fue humillado y burlado incluso estando clavado en aquella cruz por todos nosotros. Que esto nos haga reflexionar cuando suframos por su causa en esta vida. Sin embargo, también hay que reconocer que a veces no necesitamos ningún escarnio que proceda del exterior para ser nosotros mismos nuestros peores escarnecedores, dándole vueltas una y otra vez a los problemas en la mente, mientras permanecemos inmóviles y no actuamos para cambiar las circunstancias. En este sentido, merece la pena leer el comentario de Agustín de Hipona que dice así: tomar decisiones es algo imprescindible cuando las circunstancias vienen adversas. En consecuencia, la pregunta que se hace el salmista ¿hasta cuándo voy a seguir sin tomar una decisión en mi alma? Equivale a preguntarse ¿por cuánto tiempo estoy dispuesto a seguir en circunstancias adversas? En este caso, más que una pregunta, se trataría de una respuesta, y el sentido sería este: Señor, te olvidas de mí y apartas de mí tu rostro hasta que no esté dispuesto a tomar una decisión en mi alma. Pues a menos que estemos dispuestos a tomar en nuestra alma la decisión de practicar perfectamente la misericordia, Dios no nos otorga el pleno conocimiento de sí mismo. No se nos revela cara a cara. En efecto,
Cuando la tristeza nos embarga, en vez de alimentarla mientras nos bloqueamos emocionalmente, debemos acudir a Dios en oración como hace David para recibir respuesta o al menos buscar la paz que nos falta hasta obtenerla. Así se nos muestra en este salmo de principio a fin, entre el clamor inicial desesperado propio de un corazón entristecido por lo que le rodea, hasta el júbilo final que nace de un corazón alegre que recibe lo eterno por la salvación de Dios. Por tal motivo, en el versículo 3, el salmista decide actuar y pedir la ayuda de quien solo puede ofrecerla, porque la salvación es de Jehová, como expresa Jonás 2:9. Pero todavía se encuentra en angustia y por eso suplica a Dios que le mire y le responda, aunque por otra parte siente que su confianza va en aumento a pesar de la congoja que aún siente. David tiene la certeza de que tiene a Jehová como único escudo protector y la persona a la que sólo puede acudir cuando se halla en penuria. Lo mismo que nosotros a día de hoy tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades al haber sido hecho semejante a nosotros pero sin pecado, como se nos dice en Hebreos 4:15 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, de igual manera que ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, según Hebreos 4:16, David sabía que podía alcanzar lo mismo buscando a Jehová. Porque como está escrito en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en Amós 5:4, Jehová le dice a la casa de Israel, buscadme y viviréis. A su vez, ese grito desesperado del salmista viene acompañado de una petición de fe, para que pueda ver lo que ahora no consigue, ya que su pesimismo y tristeza le ciegan. Por eso clama a Jehová, para que alumbre sus ojos y pueda fijar su mirada únicamente en Dios y no en las circunstancias que le rodean. Recordemos que esto fue lo que provocó que Pedro comenzara a hundirse cuando comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. David pide ayuda para no caer en la tentación de desviar su mirada y pecar con ello. Solo con los ojos de la fe podemos ver lo que nuestras emociones del momento no lo permiten para comprender el propósito que quiere Dios en nosotros a través de la dura prueba que sufrimos, es decir, ver las cosas como Él las ve. Pero también esta expresión de alumbrar los ojos puede significar una petición de aliento, fortaleza y esperanza en medio de la oscuridad o de la debilidad que en ocasiones sufrimos. Recordemos que en 1 Samuel 14:27, a Jonatán le fueron aclarados sus ojos cuando tras pasar hambre tomó miel de un panal. Asimismo, en Esdras 9:8, esta interpretación se aplica al remanente de Israel que volvió del exilio por la misericordia de Jehová, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Y todo lo anterior para que no duerma de muerte, como dice el Salmo, en el sentido de no permitir que la debilidad y pesadumbre del momento acabe con su vida, tanto la física como la espiritual, dado que la oscuridad de una depresión coloca pesadas cargas en nuestros párpados y nos adormece, deseando dormir para no despertar. Pero en ocasiones el creyente también duerme plácidamente como lo hacía Jonás en la bodega del barco creyendo que todo va bien, mientras desobedece la voluntad de Dios yendo en sentido contrario a la misma. De ahí que Dios permita la prueba para corregir el rumbo desviado y obligarnos a ponernos de rodillas en lugar poco agradable como el interior de una ballena para orar en busca de ayuda y protección, lo que finalmente hizo Jonás. A veces la prosperidad y abundancia resulta ser nuestro peor enemigo, porque nos relajamos en la comunión con el Señor a través de la palabra y la oración, olvidándonos de Él, y Dios nos conoce muy bien. En definitiva, la circunstancia provoca que David clame para que no caiga en ese sueño de muerte que la aleje de Dios,
y así que la salud de su alma y su situación anterior como rey sean restaurados, porque desea recuperar el gozo espiritual que ya no tiene, ese gozo de la salvación de Jehová perdido al que aludía también el rey en el Salmo 51:12. David necesita la luz de Dios, porque como se nos escribe en el Salmo 36:9, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Esta restauración espiritual fue descrita igualmente por Pablo en Efesios 1:18, usando la figura de los ojos para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento mediante el conocimiento de Jesucristo, a fin de obtener la esperanza viva a la que todos los creyentes somos llamados en el Señor como herederos del reino. Esa luz nos permite ver el pecado y alejarnos de él en la medida de lo posible. En el versículo 4 se hace alusión al enemigo y a los enemigos de David, clamando ante Jehová para evitar su victoria sobre el salmista, porque ellos desean nuestra caída para demostrar que estamos equivocados en la fe que profesamos. Nuestro enemigo es Satanás, y los enemigos aquellos que hacen sus obras, como podemos fácilmente comprobar a día de hoy. Pero nosotros sabemos que Dios es justo y no permitirá que sus hijos sean vencidos por el maligno, porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Por eso tarde o temprano hay una victoria asegurada que de él procede. Quizá por un tiempo seamos escarnecidos y objeto de burla por nuestra creencia, e incluso pasemos por duras pruebas debido a ello. Pero tenemos un pacto con Dios que en virtud de su fidelidad eterna se acabará cumpliendo. En este sentido, la petición usando la arrogancia del enemigo puede ser usada a nuestro favor ante el Padre. Por tal motivo, en el versículo 5, David muestra su plena confianza en la misericordia de Jehová, dando por hecho que será librado de sus enemigos, pero solo en base a la misma, no en su propia fuerza o méritos. Este giro emocional del salmista tan brusco es fruto de una fe cimentada a lo largo de los años en medio de dificultades, a pesar de los graves pecados cometidos por el rey. Esta fe apartó el sentimiento y la emoción afectada por la circunstancia negativa del momento y permitió al salmista anticipar lo que vendría, aunque aún no lo tuviera delante. Por ejemplo, fue el rey David quien también escribió el Salmo 61, donde en el versículo 3 se dice: «Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo». No cabe duda que una calma se disfruta mucho más tras la tormenta, cuando en virtud de una oración la paz vuelve al corazón. Como escribió el poeta escocés Robert Pollock, el recuerdo de las tristezas pasadas endulza el gozo presente. En esta lucha que el Salmo refleja entre la fe y nuestras emociones humanas que nos llevan a la angustia, la primera acaba venciendo. De ahí que David sienta la alegría en su corazón que al principio le faltaba, pero basada en la salvación de Jehová, como añade el versículo en su parte final. Quien confía en carros y caballos acaba perdiendo, pero no los que confiamos en Dios, porque es Jehová el que salva a su ungido. Por eso tendremos memoria en el día del conflicto, dado que el enemigo flaquea y cae, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie, como expresa el Salmo 20 en los versículos 6 al 8. Es por eso que es maldito el hombre que confía en el hombre y en sus propias fuerzas, y su corazón se aparta de Jehová, según Jeremías 17:5. Por último, en el versículo 6, David demuestra su agradecimiento en forma de alabanza por todo lo anterior, porque tiene la certeza de que Jehová le va a restaurar otorgándole el bien espiritual que necesita, a pesar de que la dura prueba no haya acabado, porque la fe es esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Por eso le canta: «Porque me ha hecho bien». Así acaba el Salmo,
pasando de la desesperación y tristeza inicial a la mayor de las alegrías. Esto es lo que Dios hace con nosotros. No hay mejor medicina para el alma y el corazón gracias a la fe. Ninguna pastilla creada por el hombre puede conseguirlo. Solo la confianza en base a anteriores experiencias en las que estuvo también presente el favor de Dios. Por lo tanto, ¿nos acordamos de todas aquellas veces en que hemos sido favorecidos y especialmente protegidos del peligro? ¿Acaso pensamos que la fortaleza que obtuvimos fue casualidad o fruto de la suerte? Nosotros los cristianos no podemos achacarlo al destino sin más, porque todo está en manos de Dios. Por eso, como nos dice Pablo en Efesios 5:20, demos siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y regocijémonos en el Señor, siempre dando gracias en nuestras oraciones, como se nos dice en Filipenses 4, versículos 4 y 6. Porque esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 7. A fin de cuentas, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, según escribió Pablo en 2 de Corintios 1, 5. Nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia viene de Dios si acudimos a Él, y la fe se fundamenta en los hechos que demuestran la salvación de Dios en nosotros ya experimentada anteriormente. Por eso el salmista puede decir en el Salmo 9, versículo 1, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Y David lo hace en el Salmo 13 por medio de un cántico de alabanza que expresa la firmeza de su fe. En consecuencia, el bien recibido mencionado en la parte final del Salmo se fundamenta en la generosidad que Dios otorga por medio de la paz del alma, como está escrito en el Salmo 116, 7, y en la fidelidad a su palabra, Salmo 119, versículo 17, y en la liberación de la cárcel en la que nos encontramos por causa del enemigo para poder alabar al Señor, como se indica en el Salmo 142, versículo 7. ¿Y cómo aplicamos este salmo a día de hoy? Lo importante del texto es el efecto que todo lo anterior provoca en nosotros, es decir, si acaba sumando o restando en la fe que poseemos y en nuestra relación con Dios. Si nos quedamos postrados tras la caída para no levantarnos acumulando pensamientos negativos en la mente, no habremos aprendido nada. Por ello, no lo permitamos, porque son los violentos quienes arrebatan el reino de los cielos según Mateo 11:12, no los que se vienen abajo ante la dificultad, sabiendo además que únicamente los que perseveran hasta el fin serán salvos, como se expresa en Mateo 10:22. Solo la insistencia de la mujer cananea que pidió a Jesús que sanara a su hija endemoniada fue lo que provocó que acabara admirado por su fe, lo que a su vez le llevó a concederle lo que le pedía, según vemos en Mateo 15, versículos 22 al 28. Como escribió George Swinnock, la inoportunidad continuada es una oratoria irrefutable, y añadió que la gente sigue jugando a la lotería a pesar de que nunca les toca nada, porque saben que si finalmente algún día les toca el premio gordo, su alegría será extrema. Suponte que persistes llamando a la puerta de un corazón 20, no, digamos 40 años sin resultado alguno, pero finalmente, una hora antes de morir, ese corazón se abre y se entrega a Cristo y lo recibe como Salvador y Señor. De modo que a esa persona al morir se le abre la puerta del cielo y es recibida en él. ¿No te sentirás infinitamente recompensado por todo tu esfuerzo? Siendo así, no desistas al no recibir la respuesta de Dios cuando lo deseas. Y fíjate en lo que este salmo te dice, ya que, pese a comenzar en el desconsuelo, acaba en pleno gozo por el bien recibido cuando decide actuar buscando a Dios. Esta búsqueda lo cambia todo,
porque sólo Él tiene control absoluto sobre cualquier cosa que nos oprima. Recordemos que en el capítulo 26 de Mateo se nos relata cómo el mismo Jesús en Getsemaní, en la noche de su detención, se hallaba triste hasta la muerte, y que pidió hasta por 3 veces al Padre que pasara de él la copa de la ira de Dios, pero no tuvo respuesta en ese sentido, entendiendo por tanto cuál era la voluntad de su Padre. Tampoco olvidemos que cuando fue apresado, sus discípulos le abandonaron, y este desamparo sobre todo lo sufrió en la cruz cuando clamó al Padre antes de su muerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por todo ello, seguro que Jesús es capaz de ponerse en nuestra piel como nadie cuando sufrimos y nos sentimos apartados de la protección divina. Fortalecer nuestra fe en los momentos de paz nos proporciona la mejor herramienta para soportar la tormenta cuando llega. David pudo dar ese giro radical de la desesperación en la plena confianza en base a la misericordia de Jehová que ya conocía, como nos revela el versículo 5 del Salmo. Por eso no pidamos primero la bendición para prometer servir a Dios, sino que aceptemos servirle tanto en la abundancia como en la pobreza, en el gozo o en la aflicción, pese a nuestro miserable estado o circunstancia, confiando en esa misericordia como único camino que nos lleve a la bendición. Esto significa que hay que saber esperar, porque esa espera tiene un propósito, ya sea para cambiar las circunstancias o para mantenerlas y recibir mayor gracia, de tal manera que hasta esa adversidad llega a convertirse en bendición para nosotros. Esta es la locura del Evangelio que el mundo no puede comprender, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu y jamás podría gozarse en medio del sufrimiento. Por eso a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien, a tenor de Romanos 8:28. Pero esto no llegó por casualidad en el caso del rey David, sino porque acudió en oración al único que sabía que podía ayudarle. Y esto que le sirvió a David es aplicable también a nosotros a día de hoy, ya que la relación personal con Dios es necesaria. Por eso en Santiago 4:8 se nos dice que nos acerquemos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Si Dios nunca nos ha fallado, y no me refiero a que siempre nos haya concedido todo lo que le hemos pedido, que es algo muy diferente, entonces, ¿por qué vamos a dudar que acudirá una vez más en nuestra ayuda ante una situación problemática que no podamos solucionar por nosotros mismos? Pero cuidado, porque la palabra nos dice en Isaías 55:6 que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, no sea que llegue un momento en el que ya no podamos, sobre todo tras la muerte. Pero también en esta vida ocurrirá si continuamente despreciamos su presencia, porque como se nos escribe en Proverbios 1, versículos 22 al 33, ante tanto menosprecio, la conciencia de la persona se endurecerá hasta el punto de que Dios dejará de responder cuando sea clamado. Y me buscarán de mañana y no me hallarán, como expresa el versículo 28. Por eso Dios permite las pruebas en nuestras vidas, provocando el hambre espiritual que nos lleve a esa búsqueda del único que nos puede alimentar. Porque como se nos dice en Proverbios 27:7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Y finalmente, la paz y el gozo nos llegan de esta manera por medio de la fe, como escribe Pablo en Romanos 15:13, que a su vez alimenta la esperanza que nos fortalece ante futuras pruebas incluso más difíciles que podamos sufrir. Esta fe es creer lo que aún no somos capaces de ver, amar a quien no hemos visto, y así creyendo nos alegramos con gozo glorioso, como se nos dice en 1 de Pedro 1:8.
¿Cómo si no pudieron Pablo y Silas cantar himnos a Dios tras ser azotados, mientras tenían los pies en un cepo en el más oscuro calabozo de Filipos, según Hechos 16, versículos 22 al 25? Por tal motivo David acabó cantando al final del Salmo, porque pasó de la depresión a la alegría por medio de la oración antes de ver aquello en lo que ya creyó, porque la oración eficaz del justo puede mucho, según Santiago 5:16, y además vivimos por fe, no por vista. Cantando agradecidos por los favores recibidos, desviamos la mirada del problema para colocarla en el Señor, y esto sirve como testimonio de fe a los demás, siendo sal y luz en un mundo caído, para que otros hagan lo mismo y busquen a Dios. Esto también forma parte de nuestra gran comisión a la hora de predicar el Evangelio por todas partes y a todas las personas. En resumen, seamos los cristianos del siglo XXI como David en este salmo, buscando con fe a Dios en la dificultad y esperando en Él para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.